Hola familia, muy buenas noches. Amados hermanos, muy buenas noches y bienvenidos. Siempre será un placer, una bendición. El honor más grande que puede tener un ser humano en esta tierra es compartir su palabra, ser portavoz del Evangelio de salvación. No hay honor, no hay cargo, no hay título, no hay privilegio más grande que poder abrir nuestra boca y confesar que Jesucristo es el Señor. Y no estoy hablando de que sea un eminente predicador. No, cada quien, desde el mercado del barrio, del mercado de su pueblo, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de sus parientes, pueda compartir la gracia y el favor de Dios. Pueda decir solamente, mira lo que hizo mi Jesús. Mira, mi Señor me ha dado una vida nueva. Interesante, ¿no? Interesante cómo Lázaro no era un evangelista, no era un misionero, no era un predicador, no era un apóstol, pero después que resucitó de los muertos, solamente él decía, no, que él había estado muerto y que el Señor lo había salvado. Y la gente se sentaba a escucharlo a él. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? Interesante, ¿verdad? El testimonio de una persona, ¿no?, que puede cambiar la vida de mucha gente. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en esta noche te damos las gracias por la vida que nos has concedido. Tú nos has otorgado, Señor, el privilegio, el honor, la bendición de vivir un día más de vida en esta tierra. Padre, Caleb y yo te damos las gracias, Señor. Hemos tenido un día un poco complicado, Señor, una noche anterior también un poco complicada, pero tú siempre haces brillar tu gloria, tu gracia, Señor, en medio de la dificultad. Gracias, porque tu favor, oh Dios, se luce más en medio de la tormenta. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito seas por siempre. Perdona todos nuestros pecados. Reconocemos delante de ti nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras negligencias muchas veces. Y te pedimos perdón. Y oramos para que seas tú guiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestras decisiones. Que nuestra obediencia pueda ser nuestra mayor adoración. Padre, que seamos hijos obedientes a ti. Y tendremos el respaldo del cielo, el respaldo del universo, el respaldo del cielo, Señor. Cuando te obedecemos a ti, tú estás respaldándonos en el nombre de Jesús. Tú estás reconociendo eso. Padre, gracias. Tenemos tu aprobación cuando caminamos en obediencia, papá. Ayúdanos a que de este grupo, Señor, todos los hermanos puedan entender, Señor, que nuestra mayor adoración sea, Señor, nuestra obediencia. Más que la ofrenda, más que el diezmo, Señor, que puede convertirse en un formalismo, ¿no? Más que eso, es que podamos tener un corazón obediente a nuestro Señor. Gracias por este tiempo. Oramos por Israel, está atravesando tiempos muy complicados estos días. Algo le ha pasado a Donald Trump, que se está torciendo, se está tomando decisiones fuera del favor de Israel y está complicando algunas cosas ahí para la integridad, para la seguridad interna de Israel. Señor, ese pueblo está en tus manos. Tú eres su Dios. Donald Trump no es su Dios. Él no es el rey de reyes. Él es un ser humano que tiene mucho poder ahora, pero tú sigues siendo Dios. Y tú dijiste, tú prometiste que tú cuidarías a tu pueblo. Señor, y tú cumplirás. Oramos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Oramos para que los aires, la atmósfera de Israel sea protegida, Señor. Más que por la cúpula de hierro que ellos han construido, sino lo que tú vas a cubrir, Señor, para que nada les pase, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, bendice a Benjamín Netanyahu y a todo su equipo, Señor, a todos sus oficiales ahí, las decisiones que vayan a tomar con respecto al Líbano, Señor, sean las correctas, las adecuadas, para que sean guiadas por ti, precioso Espíritu Santo. Maravilloso Dios, encomendamos en tus manos a esta bendecida nación, a este Estado de Israel, porque Señor, en Israel nació nuestro Señor Jesús. Allí en Jerusalén fue crucificado. Allí en Jerusalén resucitó nuestro Señor Jesús.
Allí en Jerusalén se derramó por primera vez el poder del Espíritu Santo que transformó para siempre este universo. Y allí vendrá nuestro Señor Jesús a poner sus pies en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Señor amado, oramos por Jerusalén, por Israel, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque de ahí salieron los profetas, porque de allí salió la Biblia, porque de allí salió tu gracia y tu favor al mundo entero, Señor, para salvación y para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buena noche, familia. Gracias por estar ahí. Estamos ya en, en la parte 71 del estudio del libro de Romanos y vamos adelante hacia la perfección. Anoche nosotros estuvimos viendo el pasaje número 8 hasta el 8, anoche, ¿no? Donde decía, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, dice el verso 9, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Interesante. Para mañana queda, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, acá hay unos pasajes que son súper contundentes, que son dinamita pura en la vida, en la confesión, en el corazón del creyente. Si no tenemos esa base sólida, vamos a ser unos cristianoides, ¿no? Susceptibles a que nos engañen con falsas doctrinas, con falsos maestros, con estas corrientes que de cuando a cuando aparecen en el círculo religioso, evangélico, y son tendencias que no siempre están guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué dice el verso 8 del capítulo 10 de Romanos? Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo explica que el Evangelio de Salvación es sencillo, es accesible y está muy fácil. El Señor no la hizo difícil, no la hizo tranca, no la hizo así dificultoso. No. Fíjese que nuestro Señor hizo el Evangelio de Salvación algo accesible para ti. Ahora, ¿qué tan difícil puede ser decirle a alguien, Cristo te ama y yo también? Decirle, no, Jesucristo vino a morir por ti en una cruz para que tú tengas vida. Solo tienes que aceptarlo. No tienes que ser un religioso del montón. No tienes que estar congregando necesariamente, porque hay gente que no puede congregar, pero es salva. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y punto. De repente nunca dio un diezmo, nunca dio una ofrenda. De repente nunca fue a una congregación, pero en su último minuto de vida aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y listo, arreglado el asunto. Ustedes se acuerdan de esa parábola, ¿no? Que el Señor cuenta que hubo un hombre que tenía unas tierras, unas haciendas, y llamó a gente para que le ayude en el trabajo de la chacra, de la hacienda. Entonces le dijo, comienza las labores a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. La jornada de labor, te vamos a pagar 100 denarios por ese día de trabajo, de 8 a 6. Y hubo gente que llegó a las 8 de la mañana y comenzó a trabajar, 8, 9, 10, 11. Y hubo gente que llegó a las 10 de la mañana y entró a trabajar. Hubo gente que llegó al mediodía y comenzó a trabajar. Hubo gente que llegó a las 4 de la tarde. Hubo gente que llegó a las 5 de la tarde. O sea, trabajaron una hora nada más. ¿Me entiendes? Porque a las 6 ya se acababa la jornada. Y la hora del pago, a los que llegaron a las 8 de la mañana y estuvieron hasta las 6, le dio sus 100 denarios. Al que llegó a las 10 de la noche, le dio sus 100 denarios. Y así, hasta los que llegaron a las 5 de la tarde y trabajaron una sola hora, el Señor igual les dio 100 denarios. Entonces, uno puede decir, pero qué injusto, ¿no? Yo he trabajado desde la mañana, de sol a sol, y me han dado 100 denarios.
y este viene a las 5 de la tarde, trabaja 1 hora nada más y le dan 100 denarios. Entonces, ahí viene la explicación del Señor, que hay mucha gente, hermano, que está laburando 10 años, 20 años, 30 años, como predicador, como ministro, como líder en alguna congregación y tal. Y luego viene uno que la semana pasada se arrepintió, aceptó a Jesucristo, se murió. Y va a recibir la misma gracia, la misma gloria que aquel que se pasó 40 años. ¿Me entiendes? No es por tu tiempo, no es por tu esfuerzo, es por la gracia infinita de Dios. Cuando yo meditaba eso, me ponía a pensar, podría parecer, digamos, desde una óptica muy financiera, económica, de business acá en el mundo, ¿cómo puede ser posible, no? Es injusto, pero no, porque el dueño de la obra, cuando contrató a la gente, dijo que vengan a trabajar la gente, ¿no? Les voy a pagar 100 denarios. Entonces, comienza la jornada a las 8 de la mañana y termina a 6 de la tarde. Hay gente que vino a las 8, hay gente que vino a las 9, pero a todos les pagó igual. Entonces, probablemente vayan a haber cristianos, hermanos, que acepten a Jesucristo a última hora. Sí, me han invitado muchas veces a orar por alguien que ya está, digamos que, agonizando en sus últimos días de vida y, y en algunos casos que a mí me habían rechazado muchas veces, se habían burlado de mí cuando estaban ostentando títulos, poder, de alguna manera. Y luego cuando me han llamado, porque ya estaba desahuciado, porque ya la habían sacado del hospital, le habían dicho llévelo a su casa, porque ya, ahí me han llamado o lo han preguntado a él, oye, ¿quieres que venga Max a orar por ti? Sí, que venga, necesito que venga. Me ha sucedido eso. Y qué tremendo, porque han aceptado a Jesucristo y al siguiente día se han muerto. Y qué tremendo, porque fíjese que estas personas han sido terribles. Sin embargo, eh, la extensión del amor de Dios los pudo alcanzar hasta la última hora. Sucedió que nosotros viajamos a Arequipa, Caleb, Madeleine y yo, en un paseo, no sé, hace como 20 y tantos años probablemente. Y había una tía, hermana de la mamá de Madeleine, que ya estaba delicada hace un buen tiempo. Ya no se levantaba de su cama, tenía una enfermera que le cuidaba de día y otra de noche, y ya no hablaba, y ya no reconocía. Entonces, la tía Salomé estaba muy delicada. Pero el día que llegamos nosotros a Arequipa, entonces me dijeron, mira que la tía Salomé ya para que se despidan, porque ya la tía no va para más y tal. Entonces Madeleine, este, le dice a la enfermera, porque la enfermera no nos conocía a nosotros, nos íbamos de acá de Lima nosotros, entonces no permitía que ingresemos a la habitación. Entonces, Madeleine, con esa fe que ella tenía, le dice, por favor, pregúntale a mi tía si quiere que yo ore por ella. Ha venido Madeleine de Lima para que ore por ti. Y le pregunta a la viejita que ya no contestaba, pasaba días sin contestar ni una pregunta ni una palabra. Y le dice, señora Salomé, su sobrina Madeleine ha venido de Lima para orar por usted. ¿Quiere que ore? Sí, 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 dijo. Y nosotros que estábamos en la salita, escuchamos eso. Y nos maravillamos por eso. Qué bueno, dijimos, nos va a entender. Madeleine entró, yo también entré, Caleb entramos a la habitación ahí y lo miró a ella, como que lo reconoció un poco, como que se alegró y tal. Y Madeleine le dijo, hemos venido a orar por ti, tía, acepta a Jesucristo como tu Señor y para que seas salvo y bla, bla, bla. Y le metió palabras, dijo, sí, 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 yo quiero, sí, y yo acepto. Para nosotros fue tremendo. Porque nosotros regresamos de Arequipa, creo que 2 o 3 días después, y a los 4 días ya la tía murió. Interesante, tremendo. Cómo el Señor ha extendido sus días hasta el momento
en que nosotros tengamos que llegar la palabra, la confesión de fe y que puedan ser salvos. El Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado, había dos ladrones en sus costados, uno que le reprochaba, ¿no? Y el otro que se arrepintió. Dijo, Señor, recuerda de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, tienes que ir a la iglesia, tienes que bautizarte, tienes que dar tu diezmo, tienes que ir a la ofrenda, tienes que llevar tu ofrenda para el sacerdote. No, nada de eso. Porque estaba hablando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, con el que provocó la existencia de este universo. Y fue él, el Señor, el que dejó su palabra para que nosotros podamos compartirla con autoridad en esta noche. Que si usted tiene a Jesucristo como Señor, no solo como Salvador, como su Señor, entonces las cosas cambiarán para usted. Amén. Entonces, decíamos que Pablo explica que el Evangelio de Salvación es muy sencillo, está accesible a todo. Es decir, Dios lo hizo fácil, Dios lo hizo sencillo, accesible, para que tú puedas entenderlo, para que todos puedan entenderlo. Que en lugar de esforzarse, de alcanzar hazañas inalcanzables, la salvación está al alcance de todos, cerca de cada persona en su boca y en su corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Punto. Punto. San se acabó. Ahí se acaba la historia. No necesitas más. No necesitas más. Es todo lo que se requiere. Es todo lo que espera Dios de ti. Punto. Nada más. Ahora, Pablo aquí está parafraseando un pasaje del Antiguo Testamento. Mira todo lo que Pablo sabía. Ya dijimos, Pablo era un erudito, era un hombre muy preparado, era un fariseo de fariseos, Pablo. Bueno, cuando era Saulo. Pero cuando ya se convierte al cristianismo, evidentemente lo que había aprendido sobre el tema legal, sobre las leyes de Dios, le servían. Claro que sí, por supuesto que sí, absolutamente que sí, porque era un complemento de lo que el Espíritu Santo lo había transformado completamente. Sin embargo, él tenía que lidiar en la calle con la gente, con otros fariseos como él. Entonces él les podía hablar en su propio idioma, con sus propias jergas, con sus propias tradiciones, con sus propios protocolos. Él podía hablarlos. Lo que otra persona era imposible, imposible que tengas que hablarle tú de evangelio de doctrina a un fariseo. Olvídalo, olvídate. No iba a funcionar jamás. Entonces aquí Pablo está parafraseando, está mencionando Deuteronomio 30:14. Deuteronomio 30:14. ¿Qué dice Deuteronomio 30:14? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Deuteronomio está en el Pentateuco, comenzando la Biblia comienza con Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿no? Entonces, en este libro, Moisés deja sentado muchas cosas que tenía que el pueblo de Israel cumplir, complementar con la ley. Porque, porque el pueblo de Israel venía de 400 años de vivir de esclavo, influenciado por las costumbres de los egipcios, por las tradiciones, por las creencias egipcias. En 400 años, olvídate. Claro, había una vena, había una línea invisible, espiritual, que los sostenía a ellos para que no terminaran de contaminarse con el egipcio. Ellos vivían aparte en Egipto. Ellos tenían su propio barrio, como quien dice, ¿no? Y se juntaban, se casaban entre ellos para no contaminarse. Pero por ahí uno que otro que se iba por la chueca, ¿no? Entonces, hermanos, aquí en Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca
y en tu corazón para que la cumplas. Magistralmente usa Pablo este pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Donde demuestra que la salvación no es un misterio inalcanzable, no es una cosa mística, así que, ¿cómo será? No lo entendemos, no, sino que no es algo exclusivo para quienes hacen obras extraordinarias, ¿no? No, sino es para ti y para mí, para cualquier persona con sentido común, para cualquier persona que en su lenguaje personal le pueda hablar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, mis hermanos, la labor nuestra no es persuadir, no es convencer, no es obligar a la gente a que acepte a Cristo, a que vaya a la iglesia, a que participe de un retiro. No, lo nuestro es sembrar, es compartir. El tema de la convicción lo pone el Espíritu Santo. El problema está cuando alteramos el orden y nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y querer que el Espíritu Santo haga el trabajo que deberíamos hacer nosotros. Nosotros tenemos que predicar, compartir, extender el reino. Y es el Espíritu Santo el que da la convicción de pecado. Es el Espíritu Santo, es el que redarguye de pecado a la gente. Y a veces uno dice, yo creí que este nunca iba a aceptar a Cristo. Yo creía que este jamás, de los jamás les iba a hacer. Sin embargo, alguien le compartió, por ahí otro día, otro le dio una palabra, un mensaje. Tal vez su mamá, su papá, su abuela estaba orando por él. Pero llega el momento en que el Señor Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo obra en su corazón. Y luego te das cuenta que es cristiano, que es evangélico. Yo me he encontrado con algunas amistades en diferentes latitudes y luego dice, soy cristiano también. Oh, gloria a Dios, qué bueno. Mira que estoy congregando, mira, no, estoy pastoreando una iglesia, dice otro. Otro dice, yo estoy liderando un grupo de jóvenes. Qué bueno. ¿No? Y digo, nosotros tenemos un pequeño programa ahí, un programita ahí de un café con Max y ahí vamos haciendo cosas ahí. ¿No? Entonces, pero fíjese que me da una profunda gratitud a Dios saber de hermanos, mejor dicho, de amigos que he conocido en algún tiempo, ¿no? En 63 años he estado por muchos lugares, costa, sierra y selva, y he encontrado, me he conocido con mucha gente y luego encontrar de que están en los caminos del Señor y eso es maravilloso. Dice la palabra, en tu boca estará. Cuando dice que esta palabra estará en tu boca, es la expresión natural y pública de esa fe. Porque con nuestra boca nos, nos presentamos, hablamos, saludamos, bendecimos, ¿no? Confesamos, hacemos declaraciones con nuestra boca, damos testimonio con nuestra boca, ¿verdad? Entonces, es la expresión natural y pública de esa fe que tenemos nuestra. Lo que tenemos acá es lo que va a salir. Del buen tesoro de su corazón, un hombre bueno, cosas buenas va a sacar. Pero del mal tesoro, un hombre maligno, cosas malignas, cosas malas van a sacar. ¿Correcto? Es lo que dice la Biblia. No es una doctrina nueva, no es una enseñanza nueva. La Biblia dice eso, que del buen tesoro, el hombre bueno, cosas buenas va a sacar. De su interior va a salir, por su. Pero un hombre maligno, ¿qué va a salir de su boca? Cosas malas, cosas malignas. Entonces, decíamos que en tu boca está la expresión natural y pública de esa fe, donde la persona reconoce con su confesión sincera que Jesucristo es su Señor. Aquí hay un detalle que tienen que considerar, amados hermanos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Es mi Señor. ¿No? Que Jesucristo es su Salvador y el Señor de su vida. Aquí hay un detalle que lo vemos en unos minutos, ¿no? Que me gustaría que quede claro en el corazón de ustedes. Ahora, dice que esta palabra está en tu boca, que es para confesión, y en tu corazón. Cuando dice en tu corazón se refiere a la convicción interna y fe genuina en el sacrificio y la resurrección de Jesucristo.
Tú sabes que sabes por un tema espiritual, por un tema bíblico y por un tema histórico también. La historia lo cuenta. La historia universal cuenta de Jesucristo. Es más, la existencia, la venida de Cristo partió a la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿correcto? Y eso tiene que reconocerlo el católico, el evangélico, el agnóstico, el comunista, el terrorista, el zurdo, ¿me entienden? Listo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo quiera o no quiera, lo crea o no lo crea, así está establecido. Sin religión, por historia. Ahora para nosotros, evidentemente es un tema espiritual. En tu corazón se refiere a la convicción interna y fe genuina en el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. La palabra de fe se refiere al mensaje del evangelio que se predica y que al ser escuchado produce fe en quien lo recibe. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Nosotros compartimos la palabra, la compartimos, la predicamos, la sembramos, pero el Señor es el que da el crecimiento. Amén. Por ahí en un pasaje dice que Pablo sembró, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolo era otro apóstol. Pablo sembraba, Apolo pasaba después por ahí refrescando esa palabra, regando esa palabra, y el Espíritu Santo es el que daba el crecimiento y daba evidentemente que esas personas puedan llevar fruto. Vamos al verso número 10, capítulo 10, verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Repito el pasaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Fíjese que no dice el Salvador, no dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Establece aquí el apóstol Pablo magistralmente dos requisitos fundamentales para la salvación. Declarar abiertamente que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Señor, y creer sinceramente en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Si una persona puede creer eso, ya tiene asegurada su salvación. Creer en el corazón, ¿no? ¿Qué cosa es creer en tu corazón? Esa es la fe, el don de Dios, el regalo de Dios que ha puesto en tu corazón. La fe viene de Dios, es un don de Dios por si acaso. No es algo que desarrollamos, es un don de Dios. Que nosotros la ejercitamos, sí, tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿Correcto? Entonces, no se trata de un asentamiento, un asentimiento mental, sino de una convicción interna y profunda. Ojito, ojito con esto. Aceptar la resurrección, amado hermano, amada hermana, aceptar la resurrección significa reconocer que el sacrificio de Jesús en la cruz fue real. Porque para que resucite, primero tiene que haber estado muerto. Cuando tú aceptas la resurrección, entonces estás automáticamente reconociendo que Él fue sacrificado inocentemente en una cruz para que nosotros podamos tener la gracia divina de tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Dios validó todo eso derrotando al pecado y a la muerte cuando lo resucitó. Evidentemente, confesar con la boca es una declaración de fe, es una confesión de fe. Cuando tú haces tu confesión de fe, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy evangélico, ¿no? Cristo vive en mí, Jesucristo cambió mi vida, Jesucristo transformó todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Soy un predicador del Evangelio, soy un hijo de Dios, no soy huerfanito, tengo un padre, por tanto tengo una herencia. Y si soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo. Tengo acceso a la vida eterna por la gracia divina. Soy conocido de Dios, soy llamado por Dios, soy predestinado por Dios.
soy justificado por Dios y soy glorificado por Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora, confesar con la boca, dije que es una declaración de fe, es una confesión de fe, es la evidencia pública, es la evidencia pública y externa de lo que ya ocurrió en el interior de una persona. Tú puedes decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Punto. Pase lo que pase. Como leíamos anteriormente, ¿no? Ya no me interesa nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni principados nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, angustia, opresión, problemas económicos, problemas familiares. ¿Nos va a poder separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? No, no, no te puedes separar. Porque ahora Cristo es parte de ti y tú eres parte de Cristo. Perteneces al cuerpo de Cristo. Sí, claro, va a llegar un momento en que nos vamos a sentir que no, como que no pertenecemos ahí, porque estamos cansados. Ahora, tenemos que aclarar algo aquí. En la vida cristiana, amados hermanos, va a suceder que en algún momento de tu vida tú vas a estar, así como que dice, volando en tu vuelo de crucero, arriba, muy alto, ¿correcto? Pone piloto automático y estás en tu vuelo de crucero, las aeromosas vienen, te sirven tu café, tu refrigerio ahí, todo en orden. Pero vamos a haber momentos en que van a haber turbulencias, ¿sí o no? Van a haber momentos de dificultad, van a haber momentos de tormenta, van a haber tormentas eléctricas que le va a complicar y va a haber tiempos en que usted va a estar cansado o cansada. Y es el tiempo en que usted tiene que descansar. Punto. No se empeñe en tratar de leer la Biblia, pues si usted está cansado, está que se duerme ahí. No tiene sentido. Cierre su Biblia, descanse un rato. Y luego que ha descansado, entonces venga y sumérjase en las Sagradas Escrituras o en una oración. Cuando estás recansado, ya tú no puedes ni orar, en tu cabeza está en otra cosa. Estás pensando en pajaritos preñados, en maripositas que se van de shopping. Estás pensando que huevos pasados dan pollo y que maíz tostado crece. Estás en otra cosa. Por eso es que el Señor pide que de mañana, cuando nos despertamos, antes que te ataquen todas las ideas que tienes que hacer o cumplir o las obligaciones del día, puedas consagrarle ese tiempo. Yo bendigo a todas esas personas que se levantan a las 3 de la mañana y se ponen a orar. De verdad, yo los admiro. No he llegado a ese nivel. 5:30, sí. 3:30, no. Aunque anoche creo que 3:30 estábamos con Caleb, porque Caleb no podía dormir, estaba mal del estómago, pasamos una noche media complicada, pero eso es una noche nada más. Pero aprecio mucho cuando me dice, no, a las 3 de la mañana, hoy me llamó una tía y la tía me dice, a las 3 de la mañana me desperté y sentía les soñé a Caleb y a ti y tenía la sensación de orar por ustedes y oré por ustedes. Mira lo que me dice. Y como a las 10 de la mañana me llamó. Y Caleb no había podido dormir toda la noche porque algo le cayó mal al estómago y estuvo vomitando, estuvo con diarrea, estuvo que se le subió la temperatura y bueno, no pudimos dormir muy bien. Él especialmente. Yo tenía que irme a las 5:30 de la mañana como siempre y trataba de dormir. Pero qué tremendo es cuando somos obedientes al Señor. ¿Qué pasa? La tía se despierta a las 3 de la mañana, ha estado soñándonos y dice, algo está pasando, de repente voy a orar por ellos. Y ahora a las 10 de la mañana me llaman para preguntarme si estamos bien. Y le dije, sí, estamos, Caleb no está muy bien. ¿Qué ha pasado? Porque yo lo soñé y bla. Y mira, por eso es que cuando el Señor lo despierta a usted de madrugada, por favor, sálgase de las sábanas y dígale al Señor, ¿por qué tengo que orar?
es precisamente en ese momento en que alguien está necesitando oración, intercesión. ¿Eh? Hágalo. Los animo en el nombre de Jesús. Nos pasó eso hoy día. Y esta tía me llamó para preguntar si estábamos bien, porque ella había estado orando a las 3 de la mañana. Y yo ahí escribí en el chat, por favor, oren por nosotros. Yo mismo no me sentía muy bien y Caleb estaba hasta el queso, ¿no? Pero ya está bien, Caleb. Está en los controles ahí, ya está mejor. Mm, Pienso que ha bajado 1 kilo de peso y está bien eso. Favorece, ¿no? Y vamos bien, con el favor de Dios. Entonces, mis hermanos, que nuestra por adoración pueda ser nuestra obediencia, más que llevarle dinero para el Señor y ofrendas y sacrificios, mucho más que eso. Lo que el Señor demanda de nosotros es nuestra obediencia. Entonces decíamos que la confesión con la boca es la declaración y una confesión de fe. Es la evidencia pública externa de lo que ya ha ocurrido en tu interior. Ya tienes un testimonio que comprar. En la época de Pablo, en la época en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, que deben ser 60, 70 años después de Cristo, ¿no? Entonces, ahí decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, significaba un peligro grave que podías terminar en persecución, terminar en la cárcel o incluso en la muerte. Bueno, es lo que sucedió a todos los apóstoles, excepto a Juan, el discípulo amado, que murió de anciano, de viejito, pero a todos los demás los martirizaron. ¿Por qué? Por su confesión de fe, por su declaración de fe. El credo o la confesión más antigua de la iglesia del Nuevo Testamento no era que Jesús es el Salvador, no, no lo era, sino que Jesús es el Señor. Amados hermanos, pareciera que estamos dando una enseñanza un poco trillada, un poco tirada de los pelos, pero no, esa es la verdad bíblica. A Jesucristo se le llama específicamente en la Biblia 16 veces como Salvador y más de 450 veces como Señor. ¿Ah? Entonces, cuando estudiamos en un instituto bíblico, nos enseñan, ¿no?, a poder valorar los puntos de referencia. ¿Qué peso, digamos, espiritual tiene este nombre y qué peso espiritual lo otro? ¿Qué quiere decir las escrituras con eso? Entonces, aquí a Jesucristo se les llama 16 veces, ¿no?, como Salvador y más de 450 veces como Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Cuando es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios. Pero decimos, sí, el Señor me salvó nomás, Él es mi Salvador. Pero ahí nomás, no le obedezco, le obedecí hasta que me salve nomás, pero después yo tengo mi propia agenda. Yo hago lo que me gusta hacer, punto. Pero cuando Jesucristo es tu Señor, entonces tú le obedeces, entonces tú le rindes alabanza y adoración, porque Él es tu Señor. En el Nuevo Testamento no aparece en ninguna parte de la doctrina de moda, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que en algunos círculos evangélicos de que Jesucristo puede ser el Salvador, sino que necesariamente Jesucristo es el Señor. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador. Fíjese el tema aquí. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirlo como su Señor. Un detalle muy importante. Esto es un ingrediente indispensable en la predicación apostólica. Significa tener poder, autoridad, dominio. ¿Por qué? Porque Él es tu Señor. Él va a respaldarte en el ministerio. Vas a tener la aprobación y el respaldo de Dios.
en autoridad, en dominio, ¿no? En este mundo. Él te ha dado su nombre, te ha dado su palabra, te ha dado su unción, te ha dado su mandato. Él es el que nos ha enviado. Así como Dios el Padre lo envió a Jesucristo a este mundo para dar las buenas nuevas de salvación. Del mismo modo el Señor Jesús nos envió a nosotros a llevar el mismo evangelio de salvación. ¿Me entiendes? El Señor Jesús cuando ya se iba, estaba ascendiendo a los cielos, estaban sus discípulos ahí. Entonces el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Enseñando que guarden todas estas cosas, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Tenemos la autoridad de su palabra. Tenemos el poder de su nombre. Tenemos su palabra de poder y el poder de su palabra. Eso es tremendo. Parece un dilema, pero depende cómo usted lo entienda, cómo lo perciba. Será su fortaleza en tiempos de dificultad. Será su refugio. Será su lugar seguro. Será el lugar más alto, más sublime, donde pueda estar, donde el enemigo no lo pueda tocar. Donde su casa puede convertirse en casa de oración, en casa de Dios y puerta del cielo, donde el enemigo no tenga que tocar nada. Hay un hermano que me llama casi todos los días, me escribe, mira hermano Max, lo que pasa es que me están moviendo las cosas aquí, tocan el timbre, no hay nadie, me prenden la lavadora y me la pagan también, y escucho como lamentos de mujer acá en mi casa, y un hermano ya maduro en la fe, me escribe esas cosas y yo tengo que contestarlo, ¿no? Mire que esto ha sucedido. Y de verdad se los digo cada 2 días, por decir, me escribe un evento así paranormal en su casa. Y, y ya, últimamente le dije, ¿sabes qué, hermano? Voy a ir a tu casa y vamos a orar ahí, vamos a echar fuera a todos esos demonios para que te dejen dormir en paz, para que estés tranquilo, tu esposa, tú y tu hijo. Hace poco otro hermano nos llamó, me dijo, Max, por favor, convoca a Pastor Migdonio, Pastor César Bracamonte, llámalos porque en la casa de mi hija hay unas influencias malas que no lo dejan dormir a mi hija. Mis nietos ya son jóvenes y todo, pero todos duermen en una sola cama, ya nadie quiere dormir en su cuarto. Imagínense. Así que fuimos a casa de Miguel con Pastor César Bracamontes, con Pastor Migdonio Coelho. Fuimos y con el mismo hermano que nos convocó, ahora por esa casa, a liberar. ¿Por qué? Porque en lugar de ser casa de oración, casa de Dios y puerta del cielo, se había convertido en un museo de cosas antiguas, de cosas viejas, de tradiciones, de religión, de fetiches. Entonces había una puerta abierta para que el enemigo entre ahí y esté haciendo cosas. Entonces a los días lo llamé a este hermano y le dije, oye, ¿qué fue? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está? Están durmiendo tranquilo. Cada quien duerme en su cuarto ahora. Gloria a Dios. Es que la autoridad está en nosotros. Es la autoridad de Dios. El Todopoderoso en ti. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El Señor la hizo fácil, la hizo sencillo. No le pide a usted que suba al cielo como veíamos anoche en el pasaje. ¿Quién subirá al cielo para bajar a Cristo? ¿Y quién bajará al abismo para sacar de ahí al muerto a resucitarlo? ¿Quién? El Señor no está pidiendo esas cosas súper extraordinarias, esas, ¿no? Esos viajes ancestrales al cielo o esos a las profundidades de la tierra, al Seol, al reino de los muertos, para que pueda ser salvo. No. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. San se acabó. Listo. Arreglado el asunto. Estoy leyendo Romanos capítulo 2,
10, verso 9, que si confesares tu declaración de fe, tu confesión genuina, auténtica, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Claro esto, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. No solamente que es tu Salvador. Porque hay gente que dice, salvo, salvo, por fin ya, listo. Ya, yo soy salvo y se acabó. Llevo la vida que quiero, hago la vida lo que me da la gana, porque hay una corriente doctrinal que cree que la persona que es salvo ya no puede perder su salvación, porque ya ha sido sellado y eso ya no cambia. Hay otra corriente doctrinal también que cree que, bueno, si eres salvo y pero por ahí te vuelves brujo, hechicero, chamán, ¿no? Curandero, lo que sea, renuncias a la fe de Dios y puedes perder tu salvación. Hay unos que creen que lo pierden, otros que creen que no lo pierden. Pero eso será un tema de que vamos a seguro a compartir en otra oportunidad. Pero existen esas corrientes. Del mismo modo aquí, amados hermanos. Aquí está diciendo bien claro que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice que Jesús es el Salvador simplemente, sencillamente, no. Dice que Jesús es el Señor. Porque cuando habla de Señor, habla de una reverencia, habla de una lealtad, habla de una honra que tenemos que tener porque Él es tu Señor. Cuando hablamos de Salvador, como que es un poco más abstracto. Sí, es nuestro Salvador. Dios que está en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero estamos hablando de Jesucristo, que vino a esta tierra para hacernos fácil a nosotros. Y que nosotros, como Pablo, podamos decir, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y que el Señor, que nos conoció antes de la fundación del mundo, lo veíamos hace poco en Efesios, ¿verdad? Que Él antes de la fundación del mundo nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Es maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, para mañana, dice en el verso 10 que estaremos viendo Dios mediante mañana, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso lo estaremos viendo mañana, Dios mediante. He llegado un poco correteado esta noche, ¿no? Pero muchas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia, gracias porque Dios es bueno, gracias porque Dios es bueno. Igual estuve a punto de decirle a Caleb, Caleb, por favor lance el chat y dile que no voy a poder llegar, pero Dios es soberano. Como que papá Dios dice, ¿hay problema con el tráfico? No te preocupes, yo la arreglo. Gracias, papá. Puse el Waze para que me sacara por una ruta más cerca para que pueda llegar, pero el Señor como que me dijo, no, no, por esa ruta no vayas, porque te vas a demorar más. Usa la ruta de siempre. Y usé la ruta de siempre, superando el Waze. Y llegué antes del Waze, casi 25 minutos antes de lo que el Waze me daba. Pero, ¿por qué? Porque al Waze lo supera nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor de la gloria, muchas gracias por este tiempo tan precioso en tu presencia, Señor. Gracias por sanar a Caleb, gracias por curarme, gracias por curar a mis hermanos y sanarlos y restaurarlos, fortalecerlos, levantarlos, Señor, prosperarlos, bendecirlos. Muchas gracias, papá. Bendigo a cada uno de mis hermanos que estuvieron orando por nosotros. Gracias, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Eres el Señor de mi vida, eres el Señor de este programa. Tú eres Jesucristo, el Señor de este programa. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, si tú lo quieres, mañana estaremos aquí compartiendo una porción más de tu poderosa, preciosa e indestructible palabra. En el nombre de Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Familia querida, amados hermanos, como siempre, un gran honor poder compartir con ustedes. Daniel, perdóname, no pude llegar a la reunión de... Ya conversaremos luego. Un abrazo, Daniel, bendiciones.